Webinar. Bueno, buenos días. Buenos días a algunos y buenas tardes aquí desde España. Damos inicio al webinar sobre administración de tierra titulado La colaboración internacional de las instituciones catastrales. Bueno, comentar que soy Carmen Femenía, profesora titular de Catastro en la Universidad Politécnica de Valencia, y este webinar va unido un poco a algunos otros que se han realizado junto con el Colegio de Ingeniería Geomática y Topografía de España y la Asociación Panamericana de Profesionales de Agrimensura y Topografía. Este webinar incluso le sigue a otro que se hizo hace 2 semanas con Daniel Páez, presidente de la Comisión 7 de la FIG, y 2 más que se hicieron el año pasado a través de la Asociación Panamericana de Profesionales de Agrimensura y Topografía. En este caso, se ha querido invitar aquí a Amalia Velasco, responsable de Relaciones Internacionales en la Dirección General del Catastro. Ella lleva, yo creo que ya 15 años o incluso más en estos temas, participando en muchas organizaciones, tanto europeas, sobre todo europeas, como latinoamericanas, y es una experta en todos estos temas. Por eso que he decidido un poco llamarla. Y luego todo este vídeo se difundirá. Esta información está también, la información del vídeo va a estar en el mismo enlace donde se ha entrado aquí, a través de, en principio hay un blog que es a través de planos y propiedad, y en ese mismo enlace podemos encontrar luego el vídeo. Incluso Amalia nos ha pasado la presentación, y lo tenemos todo. A ver, indicar que al ser un enlace directo no hay chat. Lo que pasa que básicamente va a ser por audio, por micro, por eso que en principio ahora he visto que básicamente todos ya tienen el micro cerrado o la cámara, y lo vamos a permitimos abrir el micro, lo que pasa que para ver un orden pues se puede levantar la mano y Amalia atenderá las preguntas. También se pueden llegar a hacer llegar las preguntas que podáis tener incluso después del webinar, a través de su email directamente que aparece en la presentación, o incluso si queréis a través del blog Planos y Propiedad también se pueden hacer llegar algunas consultas. Bueno, esperamos que sea de interés. Bueno, y sobre todo, bueno, muchas gracias Amalia por participar en este evento. Yo creo que la gran labor que haces a nivel internacional, esperemos que nos cuentes, porque hay muchísimos organismos en los que creo que participas, y yo creo que puede ser útil, pues incluso para aquí que hay algunos incluso alumnos, o incluso todos aquellos que puedan ver esta información. Bueno, te doy paso para cuando quieras empezar. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por haberme invitado. Espero que sea de interés esta presentación. Voy a compartir pantalla, ¿la veis? ¿La estáis viendo en la pantalla? Vale. Sí. Pongo en... Bueno. Yo os voy a contar un poco la actividad internacional que hacemos en el Catastro Español y un poco hablaros de por qué hacemos esa actividad y qué instituciones internacionales hay sobre Catastro. Ya he visto que en la lista de participantes tengo algunos que conozco desde hace un montón de años, que están también implicados en todos estos temas y a los que saludo, y espero que pueda serviros de panorama general de cuáles son las principales instituciones. Es muy difícil tener todas las instituciones recogidas porque hay muchos matices en el catastro, que es una actividad muy horizontal, y podríamos incluir muchas otras cosas en las que el catastro participa, pero bueno, yo creo que estas son las más importantes y las ideas más importantes. ¿Por qué hacemos nosotros desde España, y yo creo que desde todas las instituciones, actividad internacional? Pues primero, a ver, lo que yo os voy a contar hoy es primero una parte de por qué hacemos esa actividad muy breve, y luego os voy a contar qué hacemos en los ámbitos que trabajamos, que son Latinoamérica principalmente, Europa y global. Global un poco, hay muchas más instituciones, pero os diré lo más importante. ¿Por qué hacemos esta actividad internacional?
Pues primero, por ejemplo, respecto a Europa, para constituirnos en un interlocutor válido que podamos ser escuchados por la Unión Europea. Si vamos nosotros solos, no hay ningún organismo dentro de la Unión Europea que se encargue de los temas de catastro, pero si todos nos asociamos y hablamos con una voz común, pues es importante participar en estas actividades internacionales, ya que la normativa europea nos obliga a todos. Además, queremos un poco influir en la toma de decisiones de muchas de las directivas y normas europeas que nos están afectando, como la protección de los datos, los datos de alto valor. Hay muchísimo el reuso de la información, todas las políticas medioambientales, hay muchísimas actividades que influyen en el catastro y que están regidas por la Unión Europea. También, por ejemplo, para promover estándares como el que conocéis, el ISO 19152, que luego hablaremos, o el Inspire y otros formatos y otros estándares que utilizamos todos y que son necesarios definirlos. Además, para nosotros es importante que en todas estas decisiones se sepa cómo es nuestro catastro y no nos cueste luego trabajo aplicar formatos, estructuras, normas en nuestra propia organización. Ese es el primer motivo por el que hacemos actividad internacional. Luego también queremos, si es posible, obtener financiación que venga de instituciones europeas o de otros organismos. Eso también nos pasa en muchos países latinoamericanos. Por nuestra parte, también como el catastro español es bastante avanzado respecto a otros catastros, también queremos transmitiros todo lo que nosotros hemos hecho para que no caigáis en nuestros mismos defectos, aquellos países que están más retrasados en el catastro, y además también es una oportunidad para que se conozcan las empresas españolas que ya han trabajado con nosotros en la creación, en el mantenimiento, en la difusión, en la informatización de los datos. Por último, como toda la actividad internacional de cualquier organismo, es dar a conocer nuestra institución y un poco la marca España. ¿Qué hacemos en Latinoamérica? Pues lo primero es que en Latinoamérica hay una organización que nos reúne a todos los catastros, que es el Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica, que incluye todas las instituciones públicas catastrales en Iberoamérica. Las instituciones públicas catastrales que tienen funciones catastrales pueden estar en distintos niveles, en el nivel país, en el nivel región o en el nivel municipio, cosa que lo diferencia de los catastros europeos, que como veréis en su institución hermana solamente hay uno por país. Sin embargo, aquí en el Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica tenemos a todas las instituciones. Se creó en 2006, tiene más de 70 socios, hace asambleas anuales y la dirección general actualmente preside el comité. En 2019 tuvimos un simposio en Granada bastante interesante en el que participaron muchos compañeros de Latinoamérica y a pesar de que la pandemia nos ha estropeado un poco el trabajo y hemos tenido que hacer todas las actividades virtuales, hemos seguido haciendo algunas actividades y sobre todo se creó una secretaría y en la secretaría hemos estado trabajando. Se ha creado una web para la secretaría y hemos trabajado en 5 grupos de trabajo que son bastante transversales y que en la próxima sesión del Comité Permanente del Catastro, que se va a celebrar en febrero en Hidalgo, México,
presentaremos lo que hemos podido avanzar en estos años de pandemia. ¿Cuáles son los grupos de trabajo? Pues uno es tenencias, registros de la propiedad y directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tierra. Otro es este grupo lo lidera COFOPRI de Perú. Luego tenemos el foro de valoración y tributación, el grupo de valoración y tributación que lo lidera Manuel Alcázar de la Universidad de Jaén, un grupo sobre implantación catastral que lo lidera el INCRA de Brasil, un grupo sobre gestión catastral que lo lidera el Comité de Catastros de Argentina y un grupo sobre cooperación y desarrollo institucional que lo lideramos desde la Dirección General del Catastro. Y desde ese grupo es donde se ha creado esta web para la Secretaría Técnica y desde donde se distribuye, donde se maneja también la web de la organización, que es esta que veis aquí, que os dejo en la presentación. Allí recogemos todas las actividades de la red y vamos poniendo información. Además del Comité Permanente del Catastro, existe una red interamericana de catastros que es solamente para los países latinoamericanos, o sea, nosotros solo, el catastro español solo está de observador, igual que los registradores, que tiene, dentro de la Organización de Estados Americanos está la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los sistemas catastrales de gestión de tierras y registrales de la región. Acabamos de tener del 2 al 4 de noviembre en República Dominicana la 7ª conferencia y asamblea, y es un grupo también importante porque están los dos organismos implicados, el catastro y el registro, pero solamente hay un país, es muy oficial, y hay solamente un representante por cada país, uno por registro y otro por catastro cuando son de distinto organismo. Además, también os quiero comentar que dentro de todas las actividades que se hacen desde la Dirección General del Catastro y que algunos de vosotros ya habéis hecho, tenemos actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y a través de AECID en sus centros de formación de Santa Cruz de la Sierra, Cartagena de Indias, Antigua y Montevideo hemos estado y seguiremos dando cursos y haciendo encuentros entre los países latinoamericanos, los directivos de los países, de los catastros de los países latinoamericanos, y actualmente hacemos todas las labores online porque no hay actividad presencial. Hemos hecho, ya creo que vamos por la edición 14 del curso online de gestión catastral, y tenemos muchos otros cursos en marcha que podéis ver en la Cooperación Española en la página de la agencia. Ahora vamos a empezar uno sobre cartografía, que yo creo que puede ser interesante, y hemos hecho otro sobre mantenimiento del catastro en el mes de septiembre-octubre. Además de estas actividades, tenemos también actividades bilaterales con distintos países, y colaboramos en proyectos muy concretos en distintos países. Ahora un poco entramos, porque no tenemos mucho tiempo y en Europa hay mucho de lo que comentar un poco con Europa. Europa, la situación es diferente. Primero os cuento un poco los organismos internacionales de Europa. Como veréis, en Europa la colaboración es diferente porque somos mucho más distintos entre nosotros que los países latinoamericanos en temas catastrales. Los países latinoamericanos tenemos un poco el mismo sistema de catastro y de registro y con las mismas funciones en la mayoría de los casos, mientras que en la Unión Europea los catastros pueden ser muy, muy diferentes. Entonces, tenemos, similar al Comité Latinoamericano, tenemos el Comité Permanente del Catastro en la Unión Europea, que está focalizado en los temas catastrales exclusivamente, lo que consideramos catastrales, no registrales, no institutos geográficos y no, incluso para muchos, no fiscales, aunque para nosotros se incluyen fiscales. Son un poco lo que tenemos de mínimo común y entre todas las instituciones, porque como vais a ver ahora, son todas muy diferentes.
Este comité también tiene una página que se llama Eurocadastre y esta página también la mantenemos desde la Dirección General del Catastro y se incluye toda la información sobre las actividades. Por lo pronto, mañana y pasado tenemos este comité permanente. Tampoco se ha podido hacer presencial y tenemos el próximo comité que ahora mismo lo preside Eslovenia. Lo tenemos mañana y pasado. Este comité son las organizaciones, una por cada país, que son responsables de catastro en los Estados miembros. Solamente Alemania, en realidad, tiene, de los países que estamos en la Unión Europea, es el único que tiene el catastro distribuido entre los 16 Länder, pero el resto hay también un organismo que les asesora y centraliza un poco su actividad y es ese organismo el que participa en este comité, pero en el resto de los países es una competencia estatal, en el resto de los países de la Unión Europea, y es esa institución estatal la que pertenece al comité permanente. La presidencia de este comité la ostenta la institución catastral que representa al Estado miembro a cargo de la presidencia de la Unión Europea y, por tanto, nos reunimos una vez cada semestre. Está bien reunirse en cada una de estos países porque esos países normalmente tienen subvención para realizar estas actividades durante el periodo en el que son presidentes y además es una forma de el propio país visualizar la actividad del catastro. Por eso creo que es bastante importante. La siguiente organización, que quizás es la más fuerte y la que tiene más visibilidad, es Eurogeographics. Tanto los dos comités que hemos comentado, los dos no tienen presupuesto, tampoco tienen entidad jurídica, aunque se rigen por unos estatutos aprobados por todos los miembros, pero no tienen presupuestos y no tienen una serie o sea, no son unas verdaderas organizaciones internacionales. Eurogeographic, sin embargo, sí. Eurogeographic está constituida actualmente por 63 instituciones, que son los institutos geográficos, catastros y registros de la propiedad de los países europeos. Bueno, en realidad, los registros solo son aquellos que también son catastros o que también son institutos geográficos. O sea, Eurogeographic, por decirlo de alguna forma, se encarga de la parte cartográfica, por decirlo así claramente, de las instituciones catastrales y en colaboración y en unión con los institutos geográficos nacionales y con los registros que también tienen las competencias en cartografía. La misión es el desarrollo de una infraestructura de datos espaciales europea, informar de programas legislativos y políticos europeos e internacionales. Es un interlocutor ante la Unión Europea, cosa que el comité no tiene esa interlocución. Si tiene que hacer esa interlocución, la hace a través de Eurogeographic, porque Eurogeographic tiene una oficina permanente en Bruselas y hace la labor de lobby en la Unión Europea. La actividad catastral de esta organización, que empezó a trabajar con otras escalas, cada vez va tomando más importancia. Trabaja en grupos de trabajo y nosotros somos muy presentes en el grupo de catastros y registros, aunque también estamos en el grupo de Inspire, pero como veréis, y en el de políticas, como veis, también hay un grupo de calidad de la cartografía, Copernicus, Positioning, o sea, son muchos grupos de trabajo. Tiene un equipo directivo en el que tengo yo la suerte de estar desde 2017 y en este Managing Board se discuten los temas principales de la organización y sobre todo el funcionamiento de su oficina principal en Bruselas. Tiene una serie de productos, mapas que
al principio se vendían a otros organismos, incluidos la Unión Europea, pero que cada vez se están haciendo gratuitos y abiertos. Y entre las actividades que se están haciendo ahora se está creando el Cadastral Index Map, que va a ser un catastro europeo y en el que desde luego yo misma estoy muy implicada y la Dirección General del Catastro también. Por ejemplo, toda la implementación de INSPIRE, de la Directiva Europea INSPIRE, la asociación con Eurogeographic es la que nos ha ayudado a desarrollar todos los estándares y saber cómo teníamos que hacerlo. Otro de las organizaciones que creo que os explicaré más adelante, porque aunque aquí la he incluido en Europa porque tiene una parte para Europa, pero está dentro de un comité más amplio, que es el Comité de Naciones Unidas de Expertos para la Gestión de la Información Geoespacial. Tiene un grupo concreto para Europa, pero igual que el grupo europeo, tiene un grupo asiático, tiene un grupo africano, tiene un grupo americano, o sea, hay distintos grupos. Luego lo comentaremos más adelante. Y una otra institución más es el Working Party on Land Administration. ¿Qué matiz tiene esta organización que lo hace diferente al resto? Pues este organismo, que también es de Naciones Unidas, está solamente para la zona UNECE, que es América y Europa, y sobre todo trabajamos en Europa y hemos trabajado y se sigue trabajando para colaborar con los países del este en todo su desarrollo de los sistemas después de la caída del bloque comunista. Ahí hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Hay muchísima documentación en este Working Party porque se ha documentado mucha de la información y las pautas que las Naciones Unidas recomiendan para las labores catastrales. Yo creo que es interesante que veáis la página y todas sus publicaciones. Bueno, yo quería también contaros en Europa cómo son un poco los catastros y por qué existen todas estas organizaciones que hemos dicho. Pues en los catastros europeos, como os decía, pueden ser muy diferentes entre sí. Unos son basados en la fiscalidad, un poco como ha sido tradicionalmente el catastro español y muchos de los catastros latinoamericanos. En otros, sin embargo, es la seguridad jurídica la que fue el origen del catastro. En la actualidad, la división entre los dos tipos de catastro está siendo superada, por supuesto, y los catastros fiscales son cada día más precisos y se utilizan para más cosas, y los catastros tienden a ser multipropósitos, pero el origen es muy diferente en los dos. Por supuesto, en la mayoría de los países el catastro se ha convertido en información básica de referencia que sirve de soporte a muchas de las políticas y que, puesta al servicio de los ciudadanos e empresas, potencia el desarrollo de la economía. Entonces, en el mercado inmobiliario, en la agricultura, en la monitorización medioambiental, la planificación urbanística, las infraestructuras, en todas estas actividades hay ejemplos en toda Europa de utilización del catastro. El valor de la información geoespacial ha cambiado y los datos catastrales, cuando se combinan con otros datos, son mucho más útiles y más valiosos. Por eso es muy importante la colaboración, los estándares y, sobre todo, las claras condiciones de accesibilidad. En Europa, los catastros dependen de muchas instituciones diferentes y solamente 10 países europeos se dedican a la valoración, que sin embargo en el catastro español es la principal función de nuestros técnicos, la valoración. O sea, que veáis que el panorama es distinto. También es distinta la relación del catastro con el registro y aunque nosotros hemos cambiado, en realidad nosotros somos el único país que para oponerse a un tercero no es necesario que esté registrado, sino que tenga un contrato privado. O sea, sí, sino que puede ser con un contrato privado. Hay muchos catastros que no tienen edificios. En muchos de los países el catastro se refiere solamente al suelo, pero interoperan con otro tipo de información que les viene de ayuntamientos, como es el caso de los catastros de Holanda, Noruega o Finlandia. Y en algunos, como en Reino Unido y en Malta y en Irlanda, no hay un verdadero catastro,
sino que Napoleón no llegó a esos países y entonces en realidad las funciones de registro se hacen sobre unos planos topográficos y no existe un verdadero catastro como el que nosotros conocemos. Hay instituciones que no marcan nada en el campo y otras en las que cualquier actividad primero se mide en el campo, aunque no sea necesario, como en Alemania, en Austria, etcétera, y esos datos son los que alimentan al catastro, aunque todo esto está bastante cambiando en todos ellos. En unos casos el catastro es gratuito y el presupuesto lo cubre el Estado, cada vez hay más, al principio éramos solo nosotros. En otros casos se financia con la venta de sus productos y en unos casos los datos catastrales son totalmente abiertos y en otros casos hay muchos datos protegidos. Todas esas diferencias hacen que condicionan totalmente los datos que forman parte de la base de catastro de cada país, los servicios que se ofrecen en cada país y la forma en que se accede a estos servicios. Y entonces todo esto hace que sea muy difícil armonizar los datos catastrales europeos y la creación de un catastro común, que un poco es el objetivo, ya que nosotros dentro de la Unión Europea estamos buscando la armonización de todos nuestros datos. Principalmente para temas medioambientales, pero para muchos otros, porque ni el medio ambiente ni muchas otras políticas se paran en las fronteras. Entonces es necesario que desarrollemos esta labor. Desde luego hay una demanda de datos catastrales a nivel internacional, de ciudadanos, empresas y de instituciones públicas comunitarias y globales que necesitan estos datos a nivel internacional. Y el Comité de Naciones Unidas y ahora la Unión Europea han definido cuáles son los datos geoespaciales fundamentales y entre ellos están la parcela catastral, los edificios y las direcciones, que son datos que nosotros tenemos. Por supuesto, hay una demanda internacional de datos catastrales para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, voy a pasar esto rápido que os he puesto un poco lo que las instituciones europeas necesitan, lo he incluido, pero creo que, como os he dejado las diapositivas, creo que voy a pasar más adelante hacia las últimas diapositivas para poder explicarosla bien. Como veis, las infraestructuras de datos espaciales europeas nos sirven para armonizar los datos y describirlos en una semántica común y establecer acuerdos entre las instituciones. Como sabéis, la mayoría tenemos la directiva INSPIRE, que incluye parcelas catastrales, direcciones y edificios. Entre esa armonización, yo tuve la suerte de participar en los grupos de trabajo de INSPIRE, en parcela catastral y en edificios, y también he trabajado bastante en direcciones. ¿Y qué es lo que se ha hecho en estos grupos? Pues se ha buscado, con las diferencias que hay entre tantos países, se ha buscado el mínimo común, lo mínimo común que puede permitir ser la parcela catastral un localizador, porque el resto de los datos son difíciles de coordinar. Entonces, se han establecido cuáles son los elementos mínimos que debe de haber en una parcela catastral para ser interoperable y se deja una aproximación en 2 pasos a través de uno de los atributos de las parcelas, que es la referencia catastral, y que va a ser la que va a unirnos con el resto de datos, derechos, titulares, valores, usos, aprovechamientos asociados a las parcelas o a los edificios que no pueden ser armonizados tan fácilmente. Con todos esos datos de INSPIRE, a través de Eurogeographic se ha venido intentando crear un sistema para acceso a todos los datos catastrales y a muchos otros datos, pero nos encontramos con el problema de que Eurogeographic no tiene capacidad de mantener una plataforma, no hay suficientes datos disponibles bien, no existen datos en las condiciones necesarias aún para la armonización, aunque poco a poco vamos. Por ejemplo, solo estos países pudimos participar en los primeros proyectos
de Cadastral Index Map. Ahora ya tenemos más, pero solamente estos países teníamos los datos suficientemente en un estándar suficientemente claro de INSPIRE y con unas condiciones de acceso abierto y fáciles de y unos servicios fáciles de usar, y solamente con esos países podíamos crear el Cadastral Index Map en las primeras fases. Ahora ya estamos avanzando más. Hay muchas restricciones de acceso a los datos y cada uno tiene sus condiciones. Es muy difícil conocer las características de acceso de cada país. Y además Eurogeographic en realidad no es una institución europea y no puede obligar a sus socios a participar en estas actividades. Entonces, lo que sí que tanto Eurostat, que en su vertiente cartográfica, que es GISCO, como la Agencia Europea del Medio Ambiente, saben de este problema, y lo que se está intentando es trabajar en conjunto, ya veréis más adelante, trabajar en conjunto para poder armonizar los datos y conseguir que la Comisión Europea y los ciudadanos puedan acceder a los datos catastrales. Eso es un poco lo que os quiero decir. Los datos catastrales, parcelas, direcciones de edificios se consideran primordiales en el desarrollo de la infraestructura de datos europeos. La diversidad de modelos de catastro y la complejidad de los mismos y las barreras de acceso a sus datos hacen difícil su armonización. Los intentos de armonización que ha habido en varios proyectos, aunque han conseguido acordar un modelo común, aún no han logrado su objetivo por falta de cobertura y dificultades en la armonización y condiciones de acceso, aunque vamos mejorando. Y instituciones europeas como la Agencia Europea del Medio Ambiente y Eurostat, en su parte cartográfica GISCO, han tomado conciencia del problema y están dispuestas a hacer frente de las dificultades que conlleva la creación de un portal. Entonces, Eurogeographic y nosotros, la Dirección General del Catastro, un poco liderando la parte catastral dentro de Eurogeographic, estamos comprometidos para ello. Además, aquí os pongo el ejemplo de 2 proyectos, pero tenemos más proyectos cofinanciados por la Unión Europea, porque siempre son cofinanciados por la Unión Europea. Estamos participando en uno para ver el uso que se puede dar a los satélites Galileo para levantamientos catastrales, y luego también estamos en uno que yo creo que es bastante interesante sobre el cálculo del potencial de la energía solar y la eficiencia energética de los edificios la que usan nuestros datos. Y un poco para ya terminar, os voy a contar un poco la actividad global. Este es el panorama de los agentes de las Naciones Unidas. Entonces, dentro del Comité Económico Social hay una parte que es de organismos expertos, y entre ellos está Naciones Unidas, el grupo de UNGGIM, el Comité de Expertos para el manejo de la información geográfica. Dentro de ellos está Europa, y dentro de Europa tenemos 2 grupos. Uno, perdonar que también, aparte de estos grupos, hace unos años se creó otro grupo de expertos en información geográfica, pero volcada hacia la administración de tierras, que luego lo vamos a comentar también, en el que también participa la Dirección General del Catastro. Entonces, como os decía, en los grupos de UNGGIM para España, para Europa, hay 2 grupos de trabajo, A y B. Y estos grupos de trabajo lo que intentan es integrar la información de los institutos estadísticos nacionales y de Eurostat con información geográfica de los institutos geográficos nacionales y de las organizaciones catastrales de cada país, y combinarla con otra información del territorio. Es el principal trabajo que estamos haciendo en esta organización. En el grupo A lo que se ha hecho ha sido definir qué elementos tienen que estar en los datos fundamentales, y además lo que hemos visto es que INSPIRE definió, como se ha estado intentando explicar, un mínimo común, pero dejó muchos puntos en voluntarios. Y además no definió, definió cómo tenía que ser el formato donde se tenían que meter todos los datos, pero no definió
cómo verdaderamente debían de rellenarse esos datos para ser interoperables. Entonces, este grupo ha dado un paso más. No solo ha dicho cómo ha tomado como base los modelos estándar Inspire, sino que ha dicho dentro de este modelo es recomendable tener esta información. Entonces, estos informes los podéis ver en la página de UNGGIM y yo creo que son muy interesantes sobre todos los temas. Siempre la duda entre lo más simple es lo que antes se logra la armonización, pero su utilidad es mínima, pero si es muy complejo no se logrará la armonización, con lo cual hay que buscar un punto de equilibrio. Como os digo, esto es un paso más sobre Inspire, es no solo la definición de cómo debe de ser el mínimo común, sino el contenido que deben de tener. Y luego, dentro del grupo B, lo que se ha trabajado es en ver todos, en combinar los datos estadísticos, en trabajar en esa combinación de los datos estadísticos y geográficos, incluidos los catastrales y con mucho protagonismo de los catastrales, para ir creando una información con valor añadido para muchos otros temas. Por ejemplo, imaginaros el tema de direcciones. El tema de direcciones es fundamental para la localización de las actividades, es fundamental para los organismos, los institutos estadísticos, es fundamental para toda la Unión Europea, pero los datos de direcciones tienen que estar integrados con unas coordenadas y con un sistema de transporte. Todo esto es lo que se está trabajando en estos grupos. Por último, también quiero hablaros del documento del Marco Integrado para la Información Espacial. Este documento, que también es de UNGGIM, marca las pautas de lo que debe de ser un sistema de información geográfico en cada país. Primero se ha hecho el documento marco, que es el marco estratégico general, se tiene que hacer una implementación y se tienen que hacer unos planes nacionales aplicados a cada caso. Es un poco la guía que Naciones Unidas toma como suya para crear una buena infraestructura de datos geográficos. Está muy en relación con todo lo que se definió en Inspire, no se contradice, y es un documento que yo creo que nos marca la pauta. Pero sobre todo nos marca la pauta porque es tomado también como base en ese otro grupo que os he dicho que se formó después y que es el Land Administration and Management Grupo, también dentro de Naciones Unidas. Este grupo lo que ha hecho, lo que quería era promover el acceso a los derechos sobre la tierra de todos los ciudadanos, que lleva años diciendo que solamente el 70% de los bienes está bien registrado en catastro, en registro, o sea, está documentado, y lo que quiere Naciones Unidas es promover que se registren esos derechos de alguna forma, todos esos datos, para ser una herramienta que incentive el desarrollo económico. Y entonces lo que nos comprometimos en este grupo, en el que también participa la Dirección General del Catastro, era proporcionar una guía con enfoques metodológicos y normas, apoyar la ISO 19152 Land Administration Domain Model, porque era el único modelo que teníamos ya definido, y crear un atlas de la situación de la tenencia en el mundo. La administración de la tierra tiene que ser efectiva, adecuada para su uso, interoperable, sostenible, capaz de acelerar los esfuerzos para documentar y reconocer las relaciones entre la tierra y las personas. O sea, esto es lo que se busca en este grupo. Tenemos mucho trabajo en adelante. Y al igual que os he comentado que se había hecho un documento guía, que era el que tomaba la ONU para los temas geográficos, lo mismo ha hecho con el documento Framework for Effective Land Administration,
que es el documento marco que toma como suyo la ONU para recomendar cómo debe ser la administración de la tierra. Se fija en muchos aspectos. Yo creo que lo más interesante es que veáis ese documento. Yo he hecho el esfuerzo con un compañero de Chile en traducirlo al español y no es tan fácil porque hay muchos términos que son muy complejos de traducir. El mismo concepto de tierra, territorio, etcétera, en el lenguaje español es bastante más amplio y hay muchos matices, pero espero que os sea útil porque es un documento que al igual que el documento marco geográfico, se tiene que aterrizar, o sea, tiene que pasar luego a una guía metodológica y luego tiene que ser un plan nacional para cada país. En México están realizando una nueva ley entre catastro y registro de la propiedad y ha tomado este documento para comprobar que todos los aspectos estuvieran incluidos y como referencia para su nueva ley en muchos puntos. Luego, también os quiero comentar sobre el ISO 19152, que mucha gente tiene miedo. Es verdad que es un documento que puede ser muy complejo y que en algunos países que se está poniendo en marcha no se ha interpretado bien, como es en el caso de Colombia, en el que hay que aterrizarlo al día a día. Es un instrumento que puede ser muy útil porque ya sabéis que cuando hay un estándar, el desarrollo de los desarrollos informáticos son muchísimos mayores y permite un desarrollo económico muy fuerte. Entonces, es una norma que todos tenemos que aprender. En concreto, por ejemplo, nosotros en España no vamos a aplicar ISO, pero si es necesario transformar nuestros datos o hacer un matching con los datos de la ISO, no sería muy sencillo, porque ya me encargué yo de ello, pero no sería muy sencillo incorporarnos a este lenguaje, pero yo creo que en muchos países en desarrollo y para los técnicos de catastro debe de ser fundamental. Por supuesto, hay que mejorar muchos temas y estamos incluyendo los temas fiscales y de valoración. Hay que mejorar la parte de derechos, restricciones y responsabilidades. Hay un capítulo sobre catastro 3D y 4D. Hay capítulos y módulos para la planificación urbanística. Hay un módulo también para el catastro marino que se va a trabajar. Bueno, hay muchos aspectos a trabajar. Y ya sí que esta es la última y ya os dejo. La Dirección General del Catastro también forma parte del Global Land Tool Network, que es una organización que quiere aprovechar las alianzas para acelerar las reformas de gobernanza de la tierra con miras a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que principalmente trabaja en África y con la que nos hubiera gustado trabajar más, pero la pandemia nos ha hecho retrasarnos porque teníamos pensado, ya teníamos hablado de hablar con estos países para invitarles a venir a Madrid y no ha podido ser posible. Pero bueno, poco a poco iremos siguiendo la actividad. Espero que os haya resultado de interés. Ya podéis preguntar o podéis hacerme las preguntas por email o como veáis. Muchas gracias. Bueno, Amalia, muchas gracias. Yo creo que has resumido, yo creo que en 40 minutos todo lo que se ha hecho, que hay mucho trabajo. Bueno, yo ahora abro el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, incluso os animo. Bueno, yo tengo alguna pregunta, pero animo a los participantes a preguntar. ¿Alguien se anima? ¿Algo interesante? ¿Algo? Yo creo un poco, pues como se graba, yo creo un poco de miedo. Pero yo sí que pregunto, incluso alguna. Bueno, Leonardo, sí, adelante. Leonardo siempre me pregunta. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Leonardo, bueno. ¿Qué tal? Bien. No, Amalia, quería preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, porque has estado directamente trabajando en el tema, ¿qué ves vos respecto al impacto del documento FELA pueda tener en los desarrollos de los proyectos de administración de territorio en el futuro? A ver, yo creo que el documento FELA lo que puede ser, todo dependerá de lo que quieran hacer.
los directivos de las instituciones catastrales delante de sus gobiernos. Porque lo que es una herramienta, si se plantea bien, para exigir a los gobiernos nacionales un protagonismo o una coordinación, etcétera. Es una herramienta que puede servirle a los países para justificar y convencer a sus autoridades principalmente. Nada más, porque una obligación, yo creo que es hacia donde se va y acabaremos teniendo ese catastro, pero ¿qué puede ayudar? Pues puede ayudar a los directores de los catastros a plantearlo a sus instituciones. Ahora, según cómo está. No sé si te he respondido y si estás de acuerdo. Bien, sí. Y otra pequeña, hay otro que está preguntando, pero quería introducir algo que al pasar comentaste. Siempre que escucho el término tierra me rasco detrás de la oreja. Realmente me hace mucho ruido. Yo hablo el español, también hablo otro idioma y entiendo en la interpretación, las traducciones literales, lo que son, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de utilizar el término tierras cuando se habla de administración? ¿Cuál quieres utilizar tú? Lo que yo observo y lo que yo observo es que lo que no se administra es la tierra, lo que se administra es el territorio. Se necesita de un poder político, se necesita de relaciones de poder para establecer unas fronteras, para tener una soberanía. Esos derechos, esas relaciones de poder a su vez tienen que estar traducidas en una ley positiva que reconozca esos derechos frente a todos. ¿Y por qué crees que el término hay un dispositivo? Claro. ¿Por qué crees que el término tierra no recoge eso? Es que, a ver, nos lo hemos planteado muchas veces y un poco el territorio es la tierra con algo más, por decirlo de alguna forma, pero no sé por qué no se puede. Es que hemos estado, unas veces aplicábamos el concepto territorio, otras veces tierra. Es muy difícil la traducción del land, porque el land administra todo, o sea, es territorio y es tierra. Ellos cuando hablan de land, hablan de todo esto que tú estás diciendo y hablan también de la tierra como suelo. Entonces, es difícil traducir con todos los matices que nosotros tenemos en español. Pero yo, si dices otra cosa, nosotros traducimos lo que sea. O sea, no hay ningún problema. Le hemos dado muchas vueltas a este término. Claro, es lo mismo, sí. Es como lo que desaparece es la relación entre la tierra y la persona, que particularmente tiene una importancia significativa en los registros catastrales, digamos. Por eso que, ojo que, sí. Que cuando hablo de personas, no solamente son personas humanas, digamos, sino son personas jurídicas. ¿Y por qué piensas que en territorio, por qué piensas que en tierra se pierde eso y en territorio se tiene? Bueno, ahí está el tema. Digamos, esa es una inquietud que yo vengo teniendo desde hace un tiempo, digamos, que ahora va a ser también motivo de la redacción de un artículo en el blog que tengo. Pero más allá de eso, yo creo que la tierra se acerca más que nada a un concepto de la naturaleza. El concepto de territorio tiene un estatus distinto y digamos que ya desde la época de la antigüedad, de la época de los egipcios, de la época de los romanos, el concepto de los registros del territorio, sean de los censos de población y vivienda, sea de los catastros, no pueden ser disociados del concepto de territorio. Sí, por supuesto. Eso es lo que yo observo. A ver, pero el concepto land, que es el que traducimos, tiene todo. O sea, no hagas el artículo porque yo creo que el concepto land es todo. Lo único que pasa te vas es que a sorprender. Cuando estás hablando de una parcela, no hablas de territorio, hablas de esa parcela, de esa tierra, no hablas de territorio en esa parcela. Entonces ahí también hay un matiz. De esto hemos discutido muchísimo porque el problema es que land es las dos cosas.
No, es cierto, está bien, está bien. De todas maneras, hay algo que puede llegar a ser sorprendente, que no solamente es mirar o leer a los autores que hablan sobre el tema con bastante profundidad, como Stuart Elton, por ejemplo, un geógrafo inglés, o también mirar lo que dice el tesauro de Catastro y Administración del Territorio, ¿no? Que está publicado en internet como vocabulariocatastral.org. Es interesante y leer todo en conjunción. Y ahí, en función de esa lectura en conjunto, uno puede establecer y sacar una conclusión. Pero yo, más que nada, lo que veo en esto es el respeto hacia la propia lengua y hacia el propio origen etimológico de las palabras, ¿no? Más que nada es por eso. Pero yo creo que se ha tenido el respeto, justamente porque se ha tenido el respeto. En unos casos hemos puesto land y en otros hemos puesto, en unos casos hemos puesto tierra, en otros territorios hemos usado ese tesauro. O sea, no, yo creo que se ha tenido respeto. Tiene muchas palabras el castellano y muchos matices. Por ejemplo, el domain mismo. ¿Cómo traducirías domain? No es dominio, ¿no? O sea, es que los matices de traducción son complicados. Pero bueno, sí que hemos tenido en cuenta ese tesauro y hemos ido viendo en cada caso que creíamos que era más adecuado cuando hemos hecho la traducción, vamos. Pero bueno, ya se admiten todos los... ¿Tú qué hubieras puesto desde el principio territorio en el título? Sí, bueno, es lo que uno ha aprendido, tal vez lo haya aprendido mal, pero digamos, de los ancestros romanos que tenemos viene el tema, y yo siempre lo que observo es el origen de las cosas, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero. O sea, el origen del término hay que buscarlo donde lo tiene, que es en el Imperio Romano, básicamente. Eso también está recogido por el diccionario de la RAE, es bien claro al respecto. Y también el origen, cuál es el origen de la palabra. Por lo menos es lo que publica la RAE, por lo menos. Después está el diccionario de Oxford y el diccionario de Cambridge, y después está el cadastralvocabulary.org, que armonizados todos en una interpretación pueden llevar a una definición un poco más clara y hacer una separación bastante importante entre los términos tierra y territorio, sobre todo, entonces, fundamentalmente, porque lo que se administra nunca es la tierra, es el territorio. Nada más que por eso. Si no, hay que quitar la palabra administración. La tierra no se administra, la tierra es un concepto de la naturaleza. Vale, pues entonces tendríamos que cambiar a territorio. Se puede cambiar a territorio, eso no pasa nada. Se cambia en la traducción y ya está. Pero bueno, ese es el matiz. Es una opinión nada más. No quiero, están los otros compañeros esperando, así que es un intercambio interesante, da para discutir bastante. Bueno, supongo que al final esperaremos, si no, el artículo, si suscribes, y leeremos los argumentos. Cambiaremos todo lo que haya que cambiar. Creo que hasta incluso yo me planteo con la palabra catastro en inglés o en español, ya también tiene muchos conceptos. Y la palabra parcela o plot. Sí, o cualquiera. Que se utiliza, parcela o plot. O sea, hay siempre muchos matices. Es complejo. Bueno, Juan Pablo, quería hacer una pregunta. Sí, Amalia, gracias por la exposición, muy interesante. Hace un par de semanas tuvimos un webinar con Daniel Páez Barajas, presidente de la Comisión 7 de la CIC, del área de Catastro y Administración del Territorio, y comentó que uno de los retos a nivel internacional en el área de Administración de Tierras podría ser la introducción de la tercera dimensión, ¿no?, en la gestión del territorio y los cadastros nacionales. Sé que esta es una ardua labor, pero ¿ven posible en el futuro un cambio del modelo de datos introduciendo una dimensión Z? Es cierto que en el catastro español podría considerarse que de alguna forma, en el caso sobre todo de las construcciones, las edificaciones, existe una pseudo tercera dimensión, ¿no?, al tener registrado el número de alturas, ¿no? Pero bueno, nunca es una altura real. Y en el caso del terreno, lo que es la altitud no está recogida en el modelo de datos catastral. Sí, ahora ya sí que la tenemos. Lo que pasa es que no está visible, pero sí que la utilizamos. Utilizamos la pendiente, tenemos el modelo digital del terreno y utilizamos la pendiente para la valoración rústica. O sea, algunos datos de estos, aunque fuera un 2,5 que se llama,
bueno, ya lo sabes tú mejor, sí que tenemos y también tenemos, podemos hacer la representación. Lo que pasa es que en la documentación que se trabaja en Catastro no está porque es más complicado, nada más por eso. Luego sí que tenemos proyectos, lo que pasa, para la valoración no creemos que sea necesario, aunque como tú ya sabes tenemos de cada planta la estructura de los datos, que eso casi ningún catastro lo tiene, eso es una suerte el poder, y vamos avanzando. Tenemos el 80% de las construcciones planta a planta y podemos construir un 3D en planta a planta o podemos construir un 3D a partir de la numeración que hay en los planos de los volúmenes que hay en los planos catastrales, o sea, tenemos una forma de construir el 3D. Estamos en varios proyectos en que se utiliza ese 3D. Ya os he dicho que los finlandeses están creando unos mapas de eficiencia de energía y han cogido todos nuestros edificios, han estado viendo los datos meteorológicos y han podido definir cuál es el potencial para poner placas solares en nuestras ciudades. Eso lo han hecho con la información 3D. Entonces, sí que está ahí la información 3D, pero tampoco es el panaceo mundial y tampoco nos... O sea, se podría construir y se podría poner verdaderamente la cota, pero tampoco lo vemos necesario desde la perspectiva catastral, vamos, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, ahí el fin primordial de lo que es la cartografía catastral en España, pues no necesariamente hace falta esa tercera dimensión, pero quizás a futuro incorporarla puede darle cierta riqueza a esa cartografía para poder utilizarla para múltiples otros usos, ¿no? Como tú dices, temas medioambientales, temas energéticos. Sí, hace poco en un periódico, no sé si era El País, había hecho un estudio de cómo habían crecido hacia arriba las ciudades y estaba basado en los datos catastrales. Sí. Bueno, Amalia, yo tengo una pregunta, ya que estamos en la universidad, incluso este webinar se organiza conjuntamente con asociaciones de profesionales de agrimensura. Conociendo el entorno europeo y el entorno latinoamericano, incluso ya que has comentado, bueno, ya que se comenta en general siempre que el 70% de la tierra no está ni catastrada ni registrada. Es decir, ¿cómo ves el futuro, por ejemplo, para los profesionales, ya que estamos en la universidad, en materia de trabajo? Hay mucho por hacer aún, hay que decir que incluso has hablado en algún momento de proyectos de Galileo, has hablado de IDES, realmente está relacionado un poco con las materias que aquí impartimos. ¿Cómo ves el futuro en el entorno catastral? ¿Realmente hay mucho por hacer aún? A ver, yo no lo sé porque no conozco este aspecto de la universidad, pero lo que sí que he oído a todos los compañeros europeos es que se quejan mucho de que no hay suficientes profesionales, de que no hay gente en las carreras técnicas y que falta personal. Eso se quejan en todas partes. O sea que futuro sí que hay, aunque sea yéndose fuera, pero todos los compañeros europeos dicen que cada vez hay menos expertos en temas catastrales. Incluso, y en el entorno latinoamericano, porque yo creo que en España incluso aquí tenemos cartografía, podemos decir, continua, y yo creo que, bueno, por lo que también supongo que conoces o nos puedes contar cómo está la situación eso en Latinoamérica, porque ahora falta... En Latinoamérica... Sí, en Latinoamérica hay muchísimo que hacer, O sea, en Latinoamérica sí. Sí, eso está clarísimo que sí. Lo que pasa es que faltan medios y falta organización, pero sí que hay mucho para hacer. Hay mucho por hacer. Por eso que realmente, bueno, sí que has hablado eso del Galileo al final, el proyecto este que ya es con temas con GPS, con temas de infraestructura de datos, yo creo que también se habla de catastro en drones, yo creo que engloba, bueno, muchas veces planteo que las ciencias cartográficas un poco tienen mucha aplicación en catastro y tú que sí, en eso confirmas que sí que tienen, sobre todo en Latinoamérica, hay mucho por hacer. Bueno, y en España,
podemos Y decir. en España también, por supuesto. En España hay que ayudar al catastro a mantener esa base de datos. Bien, en eso, es decir, bueno, aquí lo estamos notando, incluso supongo que lo puede confirmar también Juan Pablo, que hay trabajo ahora en temas de catastro, registro, hay bastante. Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera, que se anime a preguntar? ¿Nada? Bueno, yo te dejo si quieres terminar o comentar algo y si no te despido. Bueno, muchas gracias y lo que queráis y me contactáis y Leonardo, cuando tengas el artículo haznoslo llegar a todos y nada más que si tenéis alguna duda que por favor miréis los links de la presentación y que os familiaricéis con todo este mundo porque cada vez estamos más integrados. Nada más, muchas gracias por la oportunidad. Carmen. Bueno, y en eso, Amalia, felicidades por la presentación. Eso, tengo toda la presentación que la voy a colar junto con el vídeo y espero que lleguen a muchos porque has dado un poco de idea, un poquito de todo lo que hay, pero hay muchísimo más y mucho trabajo detrás y yo creo que hay mucho trabajo. Y por eso, felicitarte y esperemos que este sea el inicio de algunas otras más sesiones que yo sé que has hecho alguna vez de temas muy concretos, pues a ver si te llamamos si no para otro año. Bueno, vale. Felicidades. Y bueno, despido esto los asistentes, cierro lo que es la grabación